¿Cómo? Pues buenas tardes, hoy vamos a presentar el tema de organización de proyectos con inyección de dependencias para los que están físicamente en la reunión o los que están viéndolo desde la página. Mi nombre es, mi nombre es Enrique Ricalde, la verdad. Soy programador de líderes móviles en la empresa .NET de Desarrollo de Sistemas y vamos a empezar con esta pequeña presentación. Lo pueden ver si no tienen ningún problema aquí. Ok, muy bien, vamos a empezar. Nada más que nos un poquito. Ok, ya. Nada más que irme directamente a esta página. Bueno, el objetivo de esta presentación, como lo pueden leer, es proporcionar una arquitectura base o una arquitectura ideal para cualquier tipo de proyecto, sin importar qué tan grande, pequeño o mediano sea y hacia dónde esté enfocado. Este tipo de proyectos se puede utilizar no importando el lenguaje o inclusive la tecnología o hacia qué ambiente está enfocado. Los requerimientos previos serían tener un conocimiento en patrones de diseño, ya sea de repositorio, singleton, etcétera, y tener algunos conocimiento en diseño de arquitecturas, como es MVC, MVVM, MVP o cualquier otro tipo de patrón. Y bueno, qué lento. Bueno, empezamos ¿qué pasa cuando empezamos un proyecto nuevo? Pues es muy feo decirlo, pero normalmente los programadores que empiezan cualquier tipo de proyecto no tienen ni idea de lo que van a hacer. No tanto de qué va a ser el sistema, sino qué van a codificar. Normalmente tienen la idea de que solo es sentarse en la computadora y ya tienen el flujo de ideas ya empieza a salir. Pero es realmente lo contrario. Normalmente empezamos creyendo que vamos a empezar a codificar desde el día 1, cuando realmente no vamos a codificar tal vez hasta dentro de una semana, porque no sabemos cómo debemos empezar, o inclusive a la hora de analizar, qué tenemos que analizar. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos dan? Bueno, una de ellas es, vamos a planear todo desde el principio, ya sea hacer documentación previa, entrevistar a los clientes, a los usuarios finales, etcétera. Pero es cosa que puede llevar mucho tiempo y esfuerzo. Y lo que hemos tratado de ver dentro de esta empresa, o cualquier empresa puede funcionar, es cómo vas a agilizar ese proceso para que no sea tan complicado. Usar metodologías es lo que hacen en muchas empresas, como por ejemplo usar Microsoft, usar Scrum, usar CMMI, etc. Pero también eso lleva su tiempo, pues lo que tienes que aprender cómo hacer tus procesos, cómo hacer qué metodología quieres utilizar, etc. Y es muy complicado. Usar plantillas de proyectos, sí se puede usar plantillas, pero normalmente las plantillas de otros proyectos están muy tipadas al ambiente que vas a crear el proyecto, ya sea para móvil, ya sea para web, ya sea para desarrollo de escritorio, etcétera. Siempre se enfoca en un solo punto. Y lo que vamos a ver hoy es el punto 4, el diseñar una arquitectura base para cualquier tipo de proyecto, una que puede ser utilizada tanto en web, móvil, escritorio, etcétera. Solo se tienen que seguir ciertos pasos de organización y ya de ahí se empiezan a crear las clases, los métodos dentro de las clases, etcétera. Y ahí nada más llevaría al punto de nada más llenar los métodos o las llamadas a las vistas o llamadas a las propiedades. Empecemos con uno. Bueno, como había explicado, la arquitectura base, ¿no? Para ello necesitamos saber qué patrones vamos a utilizar dentro de esta arquitectura. En esta arquitectura base que
que más bien es como una especie de propuesta creada en base a las experiencias que hemos tenido en varios proyectos. Hemos llegado a la finalidad de crear una arquitectura que pueda ser usada en cualquier proyecto. Y vendría siendo algo como esto. Todo lo que hemos visto de diseño de patrones de arquitecturas y diseño de proyectos, sea como MVC, MBBM y MVP, entraría en la parte de interfaz de usuario. Normalmente cuando creas un proyecto con ese tipo de patrones, te crea toda una estructura de archivos y todo, de carpetas, donde ya parece que tiene una cierta organización, pero falta todavía darle más arquitectura. La propuesta que yo, bueno, no tengo, sino hemos tenido, es crear 3 capas. Las capas son datos, servicios e interfaz de usuario. La de datos, como pueden ver, tiene entidades y repositorios. Ahorita les voy a explicar cada parte cómo funciona. La de servicio tiene los modelos y propiamente los servicios. La interfaz de usuarios vendría siendo las vistas, ya sea una pantalla, ya sea una página web, ya sea o una pantalla de escritorio, y propiamente los controladores, que son los que controlan el comportamiento de la pantalla. También hay un módulo utilizado entre 2 capas que se llaman utilidades. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estas partes. Bueno, propiamente, ¿qué puede ser la sección de los datos? La sección de los datos es propiamente lo que es el modelado de cómo vamos a ver todo el sistema por medio de objetos o por medio de entidades o tablas dentro de la base de datos. Lo que vendría siendo que la entidad es una representación de los datos, pero ya como un objeto mismo. Y los repositorios es ya una locación de almacenamiento o una clase que se dedica a gestionar todo eso, todo lo que es la creación, el listado, el detalle, la actualización y la eliminación de objetos. Lo único que van a hacer los repositorios es, van a gestionar solo una tabla dentro de la base de datos o una entidad. Por cada entidad que hagamos tenemos que hacer un repositorio, ¿no? Esto se vería de esta manera. Si tenemos aquí una tabla de alumnos, tendríamos en la tabla se vería modelado por un objeto alumno por cada renglón dentro de la tabla. Los servicios. Pues en esta capa lo que se va a ver es todas las reglas del negocio. Aquí no vamos a tratar de cómo guardar los datos en la base de datos. Eso ya sabemos dónde se van a guardar. Aquí lo que vamos a ver es cómo se van a convertir esos datos en datos a presentación, ya sea los modelos propiamente dicho, y cómo vamos a manipularlos para que sigan las reglas del negocio, ya sea el modelo de unos alumnos ya debe traer cuánto ya tiene de calificación en una clase, etcétera, por medio de los cálculos que se hacen dentro de los servicios, ya sea de las reglas del negocio. Y al final convertimos esas tablas o entidades, las terminamos convirtiendo en modelos que vamos a presentar en una vista. Nunca se pasa directamente una entidad a una vista, porque las entidades están relacionadas, ya tienen objetos más complejos. El modelo es el objeto que se va a representar en una vista gráfica, ¿no? Entonces aquí es como quedaría, es como la parte en donde se siguen dichas reglas de negocio, y de una entidad se pueden crear varios modelos, como podemos ver.
Por ejemplo, de la entidad mesa, podemos tener varios tipos de mesa dependiendo de las reglas de negocios que se le haya aplicado. Y la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es la última capa donde donde el usuario realmente va a ver sus datos, ya sea representado en una pantalla, en un dispositivo móvil o ya sea en una página web. Entonces, de esos modelos que ya tenemos, ya hemos sacado de las reglas de negocio, vamos a representarlos gráficamente. Puede ser en una tabla, puede ser en una vista de lista, etcétera, o inclusive en un formulario para cuando queremos insertar o actualizar los datos. Y los controladores son las clases o los objetos que van a hacerse cargo de todo el comportamiento de las vistas, puesto que puede ser que cuando le demos clic a un botón algo ocurra, aparezca otra vista, aparezca otra desplegado otra ventana, etcétera, ¿no? Aquí ya es como se vería. Hay un último módulo que conlleva toda la parte del trabajo extracurricular de un proyecto, que es la área de utilidades. Son toda clase o todo objeto que se va a encargar de llevar este trabajo que no tiene nada que ver con las reglas de negocio. Por ejemplo, crear un PDF, enviar un correo, hacer ciertos cálculos repetitivos o una fórmula. Podemos poner todo esto en clases con pequeños métodos que van a llevar esas tareas a cabo. De esa manera no evitamos tener clases en los servicios que tenga que ver con llamar, con enviar un correo, y podemos usar esos objetos de utilidad en cualquier otro proyecto. De esa manera ya separamos trabajos pequeños, trabajos repetitivos de unas reglas de negocio especializadas para un proyecto. También lo que vamos a ver en esta presentación es lo que es inyección de dependencias. Todo objeto o toda parte, toda capa, de alguna manera está relacionado, pero lo que no debemos hacer es cazar las capas, sino que las capas pueden comunicarse sin necesidad de saber cómo fueron implementadas. Para eso usamos la inyección de dependencias, donde especificamos qué objeto está relacionado con qué implementación está relacionada con qué interfaz y qué dependencia hay en cada una de las clases. Por ejemplo, un servicio puede hacer uso de varios repositorios. Entonces podemos decirle que este servicio depende de otras clases, de otras interfaces. El mismo software de inyección de dependencias debe buscar qué implementación está ligada a qué interfaz y llamar al objeto y regresárselo al servicio. ¿Quieren alguna pregunta? A ver. Entonces vamos a ver un pequeño proyecto que preparé para esta presentación. Una parte de esta presentación es que no necesitan saber mucho de código, aunque sí les voy a presentar el proyecto en Objective-C, porque fue un proyecto rápido, pero sí deben saber cómo estructuré dicho proyecto. Vamos a hacer la prueba de cómo se ve el proyecto en ejecución. Vamos a ver, aquí está bien. Aquí la ventanita. Bueno, en sí esto es un listado y un formulario. Este es un catálogo pequeño de historias. Es un proyecto que se ha usado como testing para los nuevos reclutas. Vamos a ver. Sí, aquí están.
Nos quiero, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las historias listadas, crear nuevas historias. Ahorita no se ve el keyboard porque lo oculté. Ya aparece. Si queremos editarlo, y podemos borrarlo, darle borrar de acá, etc. Listo. Muy simple, ¿no? Es cualquier otro proyecto. Espera, ¿listo? Ya. Cualquier otro proyecto que haríamos normalmente, ya sea como presentación de universidad o inclusive puede crecer hasta ser un proyecto profesional. El caso es que normalmente, como cualquier otro programador, empezamos a hacer una pantalla y ahí empezamos a ponerle todo el código. Terminamos teniendo un montón de código en una clase. En este caso no va a pasar esto. Por ejemplo, esta es la vista de tabla. No tiene mucho código, es muy tranquilo. Pero todo el código está repartido en todas nuestras capas. Como había especificado, vamos a hacer uso de 3 capas y un área de utilidades, que son, aquí tenemos los datos, servicios, modelos va ligado con los servicios, nada más que lo separé para que se vea un poco más estético, los controladores y las utilidades. Y esa es la idea que se usa se puede usar en cualquier proyecto. Tener 5 carpetas y sus subcarpetas internas. Otra recomendación, que es aparte, es un tip, es siempre usar un sistema de control de versiones para librerías externas, ¿no? Nunca meter librerías manualmente a un proyecto, sino usar sistemas de repositorios de controles o de librerías externas, como estoy diciendo. Como en este caso tenemos el Cocoa Pods, se encuentra aquí, Cocoa Pods o Pods, como nosotros lo llamamos, para poder llamar a librerías externas, que en este caso estamos hablando de una librería externa llamada Objection. La librería Objection nos va a ayudar para llevar a cabo la inyección de dependencias. Bueno, ¿cómo funciona eso de la separación? Bueno, aquí se ve como llamamos, ¿no? El pod. ¿Cómo funciona esto de la separación de interfaz implementación? Vamos a empezar capa por capa. Primero, casi toda capa viene dada por una subcapa donde vamos a crear las interfaces, o como lo llamamos aquí en Objective-C, protocolos. Los protocolos son el equivalente a interfaces en el código de C# o de Java. Lo único que hacemos es crear una interfaz y todo lo que puede hacer dicha interfaz. O sea, podemos seleccionar, que es hacer un listado, podemos llamar un detalle, un solo renglón, podemos crear un objeto nuevo, podemos salvar todo el objeto, o podemos remover un objeto. Eso es lo que puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Es indiferente. Es indistinto de si usa base de datos, si usa listas internas, si usa preferencias compartidas, si usa sistemas de archivos. Eso no importa. Lo que ya sabemos es que se hace una interfaz donde que es para los repositorios, que ya sabemos que todos los repositorios tienen que hacer esto. Entonces ya de ahí ya tenemos nuestro sistema de datos, de repositorio de datos, separado de cómo va a quedar su implementación. Después, si ya tenemos una clase base de repositorios, podemos crear por cada entidad un repositorio particular y hacemos también un protocolo
para cada repositorio. Antes de seguir, vamos a ver este pequeño ejemplo. Mi proyecto tiene dos entidades, una historia y un detalle de historia. Los dos se llaman a sí mismos. La historia tiene un título y tiene una fecha de creación. Y el detalle tiene propiamente el detalle. El detalle es una clase de tipo cadena, igual que el título. Y la fecha creada es un tipo date. Entonces ya tenemos las entidades. Las entidades están relacionadas de manera bidireccional. Una historia le corresponde un detalle y un detalle pertenece a una historia. Ya con eso, ya sabiendo eso, sabemos que por cada entidad tenemos que crear un repositorio. Por lo que empezamos por crear sus interfaces de repositorios. Como van a ser las mismas funciones por repositorio, pues nada más el repositorio de historias hereda de iRepository y es todo lo que hace. No tiene algo en específico que hacer. Va a usar los mismos métodos que esta interfaz. Lo mismo viene siendo dado por el detalle de historias. ¿Okay? Creamos también las clases relacionadas con las entidades, que sería un objeto de tipo story. Aquí ya tiene sus propiedades, su propiedad relacionada, igual con También tenemos un detalle que tiene su detalle en string y su historia. Entonces, hasta aquí, lo único que tienen que saber es que se crearon entidades, se crearon repositorios para las interfaces de los repositorios para las entidades, y esos repositorios también tienen una implementación. Ya se implementa aquí. Aquí podría ser X cosa, no importa cómo lo haga. Este es código que se conecta a una base de datos, puede ser código que crea archivos, eso no importa. Pero ya sabemos qué es lo que debe hacer un repositorio. ¿Cómo hacemos la unión entre interfaz e implementación? Bueno, aquí esa es una clase que representa toda aplicación completa, y llamamos lo que se llama a un objeto inyector. Creamos un objeto inyector donde vamos a hacer todas las uniones de todas las implementaciones con todas las clases que van a utilizar. Creamos un objeto inyector con un módulo de dependencias. En el módulo de dependencias, que es esta clase, es donde hacemos todas esas configuraciones previas. Ponemos este inyector como inyector por defecto y podemos llamarlo en cualquier momento dentro de nuestra implementación. Aquí es donde está la magia. Yo tengo una interfaz y la bindeo con una implementación. Bindear me refiero a unir, decir que por cada interfaz tiene que haber una implementación. Y lo único que tengo que preguntarle luego al inyector es, bueno, ¿qué objeto está relacionado con esta interfaz? De esa manera, yo ya separé. ¿No se puede ver? No, pues, a ver, vamos a ver si lo podemos un zoom, ¿no? Control. A ver. ¿Cómo? ¿No está en línea? ¿Qué está en línea?
Bueno, seguía, perdón. ¿Cómo explicar? Bueno, ya quitándonos la idea de cómo se van a ligar las interfaces con las implementaciones, que es por medio de objetos de inyección de dependencias. Nuestra estructura es muy simple. Tenemos los datos. Dentro de los datos, como había explicado, tenemos las entidades. Son las representaciones de la base de una tabla en la base de datos. Y los repositorios, que son los que van a gestionar cómo crear esos objetos de entidades. El cómo lo hagan desde un archivo, de una tabla, un renglón en la base de datos, es indiferente. Pero ya sabemos que los repositorios se van a dedicar a esa parte. Donde sigue el trabajo es en los servicios. Un servicio, también creamos una interfaz donde se van a hacer las funciones básicas de un servicio y ya luego las funciones específicas de un servicio. Un servicio es donde ya vamos a cambiar esas tablas o esos datos en modelos para las vistas en específico. En este caso, solo hay un servicio, que es el servicio de historias. ¿Por qué? Porque realmente no, en la vida real no tenemos dos tablas para mostrar historias. No necesitamos dos tablas, necesitamos solo una vista, solo tenemos una historia con su detalle. No existe tal separación. Pero en mi proyecto yo estoy separando el detalle de la historia. Entonces, si necesitamos mostrarlo, ¿qué pasa? Perdón. Si le vamos a mostrar esa unión entre entre una historia y su detalle, tenemos que crear un modelo tanto para el sistema de listados como el formulario. Así. ¿Qué fue a ver? Vale. Entonces, eso lo hacemos en el servicio. En el servicio vamos a crear también funciones para poder enlistar todas las historias, ver el detalle, insertarlo, actualizarlo y borrarlo. ¿Qué hace este servicio al final de cuentas? Pues el servicio, primero que nada, se inicializa la inyección de dependencias. Este servicio necesita usar dos repositorios. Entonces ya inicializa los repositorios, los utiliza y ya de los repositorios convierte los datos o entidades en modelos. En este caso tenemos dos modelos. Un modelo lista, que no necesito que el objeto esté completo, sino nada más necesito el identificador y un título. Y un modelo detalle, que es donde ya tengo todas las mismas propiedades que tenían las dos entidades, las tengo en una sola interfaz. Y una sola clase. Entonces el servicio está trabajando en modelar todas las tablas de la base de datos en los modelos que vamos a presentar en las pantallas. El modelo de lista solo necesita una propiedad y el modelo de detalle ya necesita todas las propiedades relacionadas. Entonces aquí ya puedo hacer, si quiero, no sé, ¿qué vamos a hacer? Si quiero insertar un nuevo dato, le puedo decir, bueno, dame el detalle, dame los datos del detalle, del modelo de detalles, y yo lo voy a particionar
a dos entidades diferentes. A la entidad historia, le voy a decir que el título es igual al título del modelo. La fecha es la fecha de hoy, la fecha de creación, y creo otra entidad. Es aquí donde ya estoy separando el modelo de las entidades para meterlas en la base de datos. De la misma manera funciona con la actualización. La actualización hace uso de los mismos modelos, pero hace trabajos diferentes. Entonces ya estoy separando el cómo meter los datos del cómo trabajar con ellos, cómo llevar a cabo las reglas de negocio. Aquí podríamos sumarle más un día de atraso o de adelanto para la fecha, según mis necesidades. Podría decirle que el título siempre lo concatene, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Una regla de negocio que es el título siempre lo concatene. ¿Sí? Oh. Ya. Con la palabra texto de document, ¿no? Entonces, esa es una regla de negocio X, ¿no? Digo, al título siempre ponle la frase texto de .NET. Entonces, si corremos el proyecto, ahí está. Y creamos uno nuevo, título, control K, ya. Título X. Título X, texto de .NET. ¿Qué es la regla de negocio? Eso hace que yo ya divida el trabajo de qué está guardando en la base de datos y el por qué lo está guardando de una manera. Lo que es las reglas del trabajo. Bueno, ¿está aquí alguna pregunta? ¿No? Okay. Ahora viene la parte de la interfaz gráfica, que vendría siendo, solo son dos pantallas. Tenemos un sistema de tablas y un formulario. Las vistas es muy diferente el cómo, en dónde los pongas, porque las vistas sí es algo, sí son ¿cómo se llama? Implementaciones en base al ambiente. En este caso, Objective-C o Xcode usa storyboards. Por lo pronto, yo tengo nada más un sistema de vistas, que es el storyboard. Y cada una de las vistas están ligadas a un controlador. El controlador lo único que llama es al servicio, dependiendo de su necesidad. Aquí ya tengo todo lo que tenga que ver con el comportamiento de la vista, por ejemplo, cómo crear una tabla, cómo meterle celdas, etc. Pero no sabe nada de las reglas del negocio, solo solo necesita enlistar los datos, ¿no? Solo sabe que hay un servicio que puede darme una lista de datos, y de esa manera saca la lista y las muestra en pantalla. Pero nunca tuvo nada que ver con el sistema de reglas de negocio. Igual con el controlador. El controlador lo único que hace es llamar al servicio y decir, bueno, el servicio, si estoy haciendo un formulario nuevo, no lo tengo que llamar. Pero si estoy haciendo una historia existente, la llamo del servicio. Dice, dame solo el detalle de este servicio. Entonces ya inicializo el objeto, ¿no? Ya está. De esa manera yo ya separé tres capas de cosas totalmente diferentes en tres carpetas y todas las clases de las carpetas. Ya sé que en una parte voy a guardar los datos, en otra voy a decidir cómo manejar los datos y en otra solo los voy a presentar. La cuarta capa o la capa de utilidades también es muy
muy enfocada al ambiente. ¿Por qué? Porque la capa de utilidades puede ser utilizado para crear clases para un solo ambiente que haga tareas repetitivas. Por ejemplo, enviar un correo. Enviar un correo es solo también crear una interfaz donde le pasemos los datos propiamente dicho de este negocio para hacer una tarea que podemos usar tanto en este ambiente, en este proyecto como en otro. De hecho, aquí ya se rompe una regla. No debería estar mandando, ¿cómo se llama? No debería estar mandando objetos, no modelos, sino debería estar mandando algo como esto. Vamos a ver esto. Ya se rompe una regla que no debería, que está mal hecho. Entonces vamos a ponerle solo tile y tile. Ok, ¿dónde estaba? Listo. De esta manera, tengo una clase que puedo usar tanto en este proyecto como en cualquier otro proyecto, porque ya no es dependiente de los servicios, de los modelos de datos, ni de nada. Nada más, esto lo único que hace es llamar una pantalla, que es una pantalla para mostrar ¿cómo se llama esto? La aplicación de mail. Y listo. Entonces yo puedo usar esto donde quiera. Las utilidades como tal deben crear procesos que puedan ser utilizados en otro proyecto, ya sea incluso hasta crear PDF. Se puede crear una plantilla de PDF en otra parte y usar una clase para crear ese PDF en base a esa plantilla. O también pueden ser relacionados solo con un proyecto, pero para llevar a cabo una sola función, como calcular datos, etc. Ok. Bueno, y en sí, eso sería todo. Es como llevamos sobre la organización de datos de proyectos con inyección de dependencias. Básicamente estamos usando esta nueva propuesta en los mismos proyectos. Ahorita estamos haciendo un proyecto nuevo en Swift que se basa en esa idea, en llevar 3 capas diferentes y un módulo de utilidades. Vamos a utilizarlo también en otros proyectos que se van a crear dentro de poco. Y sería todo. Como les he dicho, mi nombre es Enrique Ricalde. Ese es mi correo, mi Facebook, Twitter, LinkedIn, el que quieran buscarme para hacer preguntas. Y gracias por haber estado en esta presentación. A los que se queden les voy a poner la pequeña evaluación que me habían pedido en RH. Y a los que no, a los que están en línea, ahorita les mando el enlace para hacer también la evaluación. Muchísimas gracias.